La sesión anterior habíamos hecho una presentación de qué se trataba, ¿no? En esta sesión debíamos partir de una dinámica de grupo para ver la problemática que se presenta y llegar a los problemas principales. Pero yo creo que aquí cambiamos un poquito la tónica para estar todos en la misma sintonía y hablar un poquito de la problemática existente. Marta, afortunadamente, la semana pasada también nos dio una cátedra del Valle, de parte del Valle, cómo no lo vemos, más que cómo lo vemos, cómo no lo vemos. Pues. Y ahora le pedí la participación desde el gobierno del Estado en relación al plan metropolitano que se hizo, que es con qué equipamiento se cuenta, ¿no? Posteriormente, la doctora Irene Perea va a hablar sobre lo que es educación, cómo se percibe la educación en el Valle, tiene amplia experiencia en ese sentido, y en lo personal voy a hacer voy a leer, porque mi memoria no da para mucho, pero bueno, nosotros estuvimos trabajando en el Observatorio de Seguridad Pública y Gobernanza Urbana. Ahí tuvimos la oportunidad de interactuar con la gente que conoce el Valle, como son los delegados. Fue una experiencia buena y de hecho creo que por tiempos lamentablemente no pudimos a Marta darle un listado de las localidades que están comprendidas dentro de las poblaciones de menores de 2.500 habitantes, pero en esta semana ya queremos hacer eso para que en la próxima sesión, que es cuando vamos a revisar el árbol de problemas, esté si la gente que están afectadas directamente, ¿no? Y que tienen el conocimiento de la problemática del Valle. Si quieres empezar. Bueno, no está tan completo como quisiera la información, porque fue así un poquito, me lo pidió hoy Alba y revisé la información que teníamos disponible. El equipamiento que se manejó, que se identificó dentro de la zona metropolitana, es el equipamiento a nivel regional. Dentro de del sistema de equipamiento se atiende por diferentes niveles. El nivel básico, jardín de niños, parque de barrio, se atiende a una distancia de 250 metros aproximadamente. No está considerado a nivel de zona metropolitana más que el nivel de subcentro, que son, bueno, a nivel del Valle de Mexicali se puede identificar que, a ver si tiene de cobertura, bueno, bueno, el nivel de cobertura en el Valle de Mexicali está más atendido por el nivel regional, que son en educación y en salud principalmente. En educación se atienden 3 niveles, lo que es la capacitación técnica, el nivel medio superior y el terminal, que viene siendo la capacitación técnica. Se tiene un total de 41 escuelas y se atienden 7.000 alumnos aproximadamente. En el nivel medio superior se tienen 60 escuelas y de estas son 28 de bachillerato general, 23 de bachillerato tecnológico y 9 de normal para preescolar y primaria. Las preparatorias están ubicadas en Mexicali, se tienen 4 preparatorias y 4 corresponden a Guadalupe Victoria, San Felipe, Ciudad Morelos y Ejido Nuevo León. Aquí estaba yo revisando esta información y veía que nos está faltando las escuelas de la universidad.
que están en Guadalupe, Victoria y en Nuevo León también. No está contabilizada aquí, habría que revisarlo. Bueno, también hay que hacer este comentario. Esta información la están revisando en este proceso de trabajo y ya lo han pedido que dentro de esa integración de información que quería conocer cuál contábamos. Digo, pues desafortunadamente pues hicimos una revisión así muy rápida. Bueno, esto es en cuanto a educación. Se puede concluir en la cobertura, que a nivel de equipamiento regional en educación se tiene una atención, pues se cuenta con las instalaciones suficientes. Sin embargo, el problema del valle viene siendo las distancias de la población para acudir a este equipamiento. Es un equipamiento que a nivel urbano se debe recorrer en una distancia de 1000 metros, 1,5 kilómetros aproximadamente. Y en el valle, pues mencionamos las localidades que tienen este equipamiento y sí están retiradas a más de 10 kilómetros, ¿no? Más de 15 kilómetros. Bueno, el otro sector importante de equipamiento regional es el sector salud. En este sector se tiene atendido por clínicas del IMSS, por clínicas del ISSSTE, del IMSS, ISSSTECALI, ISSSTESalud, y cada uno atiende a diferentes sectores de la población. Se cuenta, por ejemplo, en el ISSSTE viene siendo una población de 40,000 derechohabientes, con un hospital general en la ciudad de Mexicali, 4 clínicas de consulta externa y se tiene una disposición de 60 camas. El servicio más amplio lo proporciona el Instituto Mexicano de Seguro Social, que logra una cobertura con 11 centros de salud. Esos están marcados allá. ¿Quiere que acerque más la imagen? A ver si se puede. Se hubiera sido más visible. No, es que la imagen está borrada. Puedes brincarte ahí con el directo del porcentaje, si quieres que se acerque bastante más. Es que no se me quería todo porque... Bueno, de todos modos, va a ser difícil irlos visualizando. A nivel general, en el Seguro Social se tienen 11 centros de salud que atienden en todo el municipio a 426,000 habitantes, derechohabientes. Si recordamos el número de población, pues viene siendo aproximadamente el 50% de la población atendida por el Seguro Social. Se tiene una relación de 1,300 habitantes, 1,300 pacientes por cama. Por eso los eficientes de seguro. El otro sector que atiende a la población es el ISSSTECALI y el ISSSTE. En ISSSTECALI se atienden a 43,000 derechohabientes y en el ISSSTECALI 48,000, prácticamente una población muy similar. Y el otro sector atendido de la población es el ISSSTESalud. En ISSSTESalud se atienden a 320,000 usuarios. Esto nos vendría dando prácticamente el total de la población atendida. Andamos muy cercanos al 100% de la población. El ISSSTESalud cuenta con 38 unidades médicas, 37 de consulta externa y una de hospitalización. Otra parte que se maneja aquí a nivel del diagnóstico que se hizo del equipamiento regional son las zonas de atención. En el área de Mexicali se está atendiendo, los centros de salud atienden a la población de las colonias Progreso, Zaragoza, Estrella, Santa Isabel, Compuertas, Fraccionamiento Campestre y Granja Cecilia. Prácticamente lo que es la periferia de la ciudad. El área del Ejido Puebla atiende a las poblaciones de Querétaro, Michoacán de Ocampo, Tamaulipas, Guanajuato, Cuernavaca, Islas Agrarias B y Colonia Pólvora.
podemos decir, un círculo de un radio un poquito más amplio que el de prácticamente atendiendo a lo que es el centro de población, atendiéndolo, complementándose con las clínicas del ejido Benito Juárez, que aquí ya se atienden, así lo puedo señalar, el ejido Yucatán. No lo voy a ubicar. ¿Tú te lo conoces, no? Está al norte de Yucatán, a la derecha del aeropuerto. Yucatán es para el Abajo del Netz. Delegación Hechicera. Donde dice delegación Benito Juárez está a la Ese es el izquierda. Yucatán. En ese radio de influencia más o menos se vienen atendiendo el Quintana Roo, Jiquilpan, Distrito Federal, Monterrey, Tehuantepec, Colima, Tabasco, Lázaro Cárdenas, Paredones, Ciudad Victoria y Puente Treviño. Y esta zona es de las más consolidadas o conocidas dentro de la zona del Valle Mexicali. Otra zona atendida viene siendo en Ciudad Morelos por el sector que incluye a las poblaciones de Mérida, Villahermosa, Tepic, Paredones, República Mexicana, Pachuca y Guadalajara. Y el área de influencia del ejido Nuevo León presta servicio a las localidades de Michoacán de Ocampo, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Saltillo, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí y el Delta Oaxaca. Bueno, otras áreas de influencia son en Guadalupe, Victoria, que ahí sí está más centralizado a lo que es la colonia hindú, Veracruz, Aguascalientes, Toluca, Saltillo, Lázaro Cárdenas, Mutilla y Mazón, que viene siendo la parte central del Valle de Mexicali. Para la zona de San Luis Río Colorado, en el ejido de Hermosillo, se cubren las poblaciones de Chiapas, México, Colima, Janixio, Guadalajara, Mezquital y Colonia Miguel Alemán, en esa zona cercana a San Luis Río Colorado. Y a los servicios del ejido Durango existen las poblaciones de Sonora, esta es la zona de la zona cero, Cucapá Mestizo, Cucapá Indígena, Nayarit 1 y 2, el Nuevo Michoacán, Choroco, González Ortega y Colonia de la Puerta. También se atiende a los centros turísticos de Río Hardy. Y la última cobertura se tiene en la localidad de Luis B. Sánchez, Sonora, que sirve a los habitantes de Estación Coahuila, Oviedo Mota, Plan de Ayala, González Ortega, así como también a Poblado Murguía. Y después tendríamos la ubicación de estos centros de salud, pero básicamente esa es la cobertura. O sea, en Algodones tienen dos unidades, una unidad médica familiar y un centro de salud rural. En Bataques, un centro de salud rural. En Benito Juárez tienen una clínica de salud rural, una unidad médica familiar, una clínica periférica de Iztacali y una unidad médica del IMSS. En Cerro Prieto se tiene una unidad médica familiar, una clínica del IMSS y una unidad familiar del IMSS también. En Ciudad Morelos, un centro de salud rural, una unidad médica familiar y una clínica de salud rural. En la zona de Colonias Nuevas se tiene una clínica de salud rural y un centro de salud también rural. Estación Delta es el que cuenta con cinco clínicas, un centro de salud rural, una unidad médica familiar del ISSSTE, un consultorio del Iztacali, un centro de salud rural y una unidad médica familiar. Aquí sí, en la zona ya de González Ortega, en el Puebla, se tiene un centro de salud rural. Y Guadalupe Victoria cuenta con 3 centros de atención médica, el centro de salud rural y la unidad médico familiar del IMSS, además de una unidad auxiliar de salud. En Hechicera se tiene una unidad de salud, además de un centro rural. Y en el ejido de Hermosillo se tiene un centro de salud, una unidad médica familiar, un centro de salud rural y una unidad médica familiar del IMSS también.
La colonia Progreso, que prácticamente está integrada a la mancha urbana, sí cuenta con bastantes unidades. Prácticamente, está contenido, hablo de sí, un centro de salud rural para la población concentrada, un centro de salud rural general. Y en el Durango se tiene un centro de salud rural y un centro de salud rural también para población dispersa. Y en el Durango se tiene una unidad médica familiar. Y finalmente la última localidad dentro del valle que se está atendiendo en el sector salud, como es San Felipe, se tiene una clínica de salud rural, una unidad médica familiar del IMSS y una clínica periférica distrital. También dentro de los niveles de atención, el nivel de déficit alto se encuentra en la periferia de Mexicali, que viene siendo lo que es la Progreso, el Ejido Puebla y la zona del Mariano Basolo. Y prácticamente se van formando círculos concéntricos. Ya en la parte central de la mancha urbana pues se tiene el servicio, se tiene la mejor cobertura con toda la atención de los servicios, ¿no? Esto es a nivel muy general lo que es el equipamiento regional, que está atendido principalmente en cuanto a salud y en cuanto al equipamiento educativo. Nosotros estamos, si nos mostrado, ¿te acuerdas? Si nos ha mostrado toda una cobertura a nivel municipal. ¿Te acuerdas? Si nos presentaron, ¿no? Carlos lo tiene ya. Con la estructura que trae él, ¿cómo la han analizado para así es. O sea, todos los elementos que estás comentando creo que ya los tenía ubicados, digo, los tiene ubicados y están ya con referencia en radios de cobertura que se definieron. Sí, lo que me pedía Alba era información que tuviéramos que pudieran complementarla con la que ya tenía. Entonces yo decía, la que podemos proporcionar es la que está registrada a nivel metropolitano, a nivel regional, y ya habría que particularizar para los poblados el equipamiento, que ya es equipamiento básico, ¿no? Gracias. Irene, si nos puedes decir, hablar un poco sobre la educación. Claro que sí. Bueno, pues buenas noches primero, ¿verdad? Pues con mucho gusto, apoyando, ¿verdad?, esta mesa de trabajo, pues voy a compartir algo de la experiencia, ¿verdad?, que me dio 39 años de servicio en el sistema educativo, ¿verdad? Me tocó también trabajar en el área rural, en la zona 18, que en ese entonces comprendía desde el Indiviso, por allá me tocaba una telesecundaria, ¿verdad?, Plan de Ayala, viniendo para acá el Sonora, el Durango, el Saltillo está un poquito salteadita la zona, ¿verdad? Cuernavaca, me tocaba también, y el Islas Agrarias Aibel, ¿verdad? Eran las escuelas que me correspondían en mi zona como inspectora. Posteriormente tuve la suerte de trabajar como jefe del departamento de secundaria, entonces más o menos la panorámica se amplía, pero en el nivel de secundaria. Entonces básicamente las problemáticas que nosotros vemos en la cuestión de educación, aparte de lo que es la infraestructura, que pues los números ahorita nos están diciendo que no es tanto la importancia de la infraestructura, porque en los resultados últimos que se tienen de enlace, espacios como pudiera ser en el sur de la República Mexicana están teniendo de los mejores lugares en ese tipo de diagnósticos que se hacen en educación, exámenes que se hacen, y se hacen desde el nivel de primaria, secundaria, ¿verdad? Y hay otros que se hacen para preparatoria. Entonces, pero sí es muy importante pues la contaminación social que existe, ¿verdad? Desgraciadamente, antes hablábamos del valle y hasta olía limpio, ¿verdad? Pero ahorita, desgraciadamente, la situación pues ha cambiado. Comentaba yo con una compañera hoy que está en secundarias, porque yo ya hace 2 años que me jubilé, comentaba a ver si estaba yo todavía en activo en ese tipo de situaciones, y me dice, pues es lo mismo, profe. Nada más ahorita, por ejemplo, lo que está permeando mucho es la situación del narcotráfico, en la cuestión de, pues que ya ven ustedes, aterrizan muchos por ahí, ¿verdad? Y no nada más es el pasar
la cuestión del narcotráfico, sino que los jóvenes ahorita que no tienen, un problema es que el joven no tiene proyecto de vida. Entonces, si no sabe dónde va, pues donde llegue está bien, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar en las escuelas, ¿verdad? Desde pequeños los niños, desde preescolar, empezar a trabajar con un proyecto de vida que tengan y lo vayan haciendo, como decía, tener una visión hacia dónde quiero ir y poco a poco ir viendo los objetivos que se van planteando, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, yo recuerdo, y hoy que me comentaba, que esa situación se mira ya con mucha normalidad con los jóvenes. Yo cuando estaba estudiando la maestría en Tepic, a una compañerita que era de aquí de Mexicali, los niños le dijeron porque andaba empujando su carro: ay, profe, véngase a trabajar acá en la parcela. Mi papá traía una troca del año. ¿Y qué hacen? Pues ahí nos vas juntando bolitas, ¿verdad? De la mambola. Pero para ellos es muy normal. Entonces, desgraciadamente, me comentaban hoy precisamente que aquí se está haciendo normal entre los jóvenes del Valle, eso como un tipo de trabajo para ellos, que lo están viendo con mucha normalidad. Entonces, pues sabemos todo lo que conlleva ese tipo de situaciones, ¿verdad? Los espacios, hay problemas, algo que ustedes comentaban también. La situación pues socioeconómica es difícil en el Valle, ¿verdad? La economía de los hogares pues no es nada buena, y en la gran mayoría, hay uno que otro, ¿verdad? Pero la gran mayoría pues padecen de situaciones económicas, ¿verdad? La ubicación de las escuelas también. Las escuelas están muy separadas, las distancias están separadas, y supuestamente pues se abastecen por camiones, los llevan los camiones de un lugar a otro, pero al camión cuando no le falta gasolina ya no tiene la transmisión y cuestiones como esta. O sea, se da, por ejemplo, se da una beca para cada una de las escuelas según el número de alumnos, pero muchas veces las escuelas tienen pocos alumnos y es poco lo que les dan. Entran en un programa especial que les dan un apoyo, ¿verdad? Es porque no entran a un rango que les tengan que dar. Antes les daban 200 pesos, ahorita exactamente no sé cuánto les den por cada alumno, pero se los dan ya con especificaciones para uso. No es que si se encamió, no sé que si volteó, que no sé qué. Hay situaciones específicas para cada uno de los usos que se deban de dar esos dineros. Entonces los alumnos batallan para llegar a las escuelas, ¿verdad? En las escuelas también, las escuelas no necesariamente tienen el mejor equipamiento. Me tocó a mí cuando desde el terremoto andar visitando hasta Guadalupe, Victoria y todas las escuelas, ¿verdad?, de Mexicali, y pues veíamos que sufrieron bastantes daños. Pues hubo casi como un año para poder medio volverles a echar a andar. Incluso se estuvieron trabajando en escuelas prestadas. Y también debo algo de comentar, ¿verdad?, que hay en las cuestiones de estructuras, en la cuestión de construcción, pues yo pienso es una sugerencia, ¿verdad?, para las personas que les corresponda, mucho seguimiento en las obras, porque ahí a un lado del 43 hicieron una escuela en octubre y en febrero se cayó, ¿verdad? Que estaba la zona estaba, eso fue hace 2 años, la zona estaba no bien terraplenada. Entonces sí, muy bonita la escuela de 2 pisos y demás, pero no cumplió con la función que era el atender a esos centros, ¿verdad?, habitacionales ahí. Bien, entonces decíamos también, los jóvenes, por ejemplo, en el Valle no tienen oportunidad. Ahorita lo estaban comentando, la cantidad de preparatorias que hay, pero ¿en dónde están ubicadas esas preparatorias? Entonces los jóvenes cuando salen, por ejemplo, de secundarias, que es donde está un poquito más la cobertura, no tienen a dónde ir. Entonces, poquito que ellos no tienen ese apoyo de la familia, porque normalmente, antes la familia en el Valle, la madre era la que estaba todo el tiempo en casa, como en la ciudad, y el padre pues era un tiempo que se salía a trabajar, pero cerca, ¿verdad? Ahorita ya estamos viendo que la madre y el padre se salen a trabajar también, entonces los jóvenes están solos. Y si no tienen, por ejemplo, esa motivación por parte de las escuelas, pues ellos rápidamente asisten o atienden otro tipo de motivaciones, ¿verdad?, que es el dinero fácil, aparentemente, y que los va a llevar a muchos problemas, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahorita que se tiene que trabajar en una concientización, en una sensibilización para los padres, incluso trabajar con escuela para padres en todos esos centros,
que de alguna manera la familia es la única que va a rescatar a todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo le apuesto a la familia, a que se trabaje con la familia para poder retomar toda la situación laboral y que en un momento dado, ¿verdad?, ese tipo de problemáticas se empiece a bajar, ¿verdad? Entonces son centros de atención para padres de familia los que ocupamos también en ese tipo de situaciones. Les decía, la falta de oportunidad. En un momento, por ejemplo, el joven se sale de la ciudad con todo lo que conlleva, ¿verdad?, gastos y demás, tiene que salir a la ciudad para seguirse preparando. Y pues cuando termina, pues no hay oportunidad de trabajo tampoco, ¿verdad? La oferta y la demanda pues está en disparidad. Entonces ahí sí se tendría que ver. Lo único que hay, por ejemplo, en el valle, ustedes han visto, ¿verdad?, que son únicamente hay estos de verduras, ¿verdad?, los empaques. Entonces, pues muchas veces el muchacho con mucho trabajo logra terminar una carrera universitaria, y ¿dónde se va a ubicar? En un empaque como cualquier otra persona que no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces son frustraciones que dicen, bueno, pues entonces todo este tipo de diferencias, ¿verdad?, es lo que va a marcar una situación en los jóvenes que pues los lleva a otro tipo de problemas. Algo que me tocó ver incluso en México, la situación de las madres embarazadas, jóvenes madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Ahorita me comentaban que la cantidad de niñas que están saliendo embarazadas va en aumento. Y muchas veces todo este tipo es un producto, ¿verdad?, de la situación que se está viviendo, de muchas veces el abandono que se encuentran en las familias, pues de la situación de valores que pues ya con cualquiera, ¿verdad? No es que tenías tu novio y que no sé qué tanto. Entonces ahorita es mucho más fácil para ellas, o tienen más facilidades para poder tener ese tipo de relaciones, y pues los resultados son alarmantes, ¿verdad? Se van haciendo matrimonios disfuncionales, jóvenes que ya truncan una carrera o que truncan desde la secundaria, ¿verdad? Porque nosotros dentro de secundaria teníamos muchas muchachas con ese tipo de problemas, que sí se les da una beca, que sí se les da algún apoyo, pero no necesariamente, es como vas a ir a tapar el bache, ¿verdad?, ya que te caíste. Entonces es trabajar en situaciones de prevención. Y probablemente comentaba Carlos, ¿verdad?, la cuestión de centros y demás, tienen información, mas no han llegado a sensibilizarlos, a concientizarlos qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con ellos, qué viene después de, ¿verdad?, antes, exactamente, como una prevención, ¿verdad?, trabajar en etapa preventiva, no remediar, ¿verdad? Entonces ahí también es lo que está pasando mucho en el Valle, porque la compañera que yo les comentaba, la licenciada Almeida, me estaba diciendo, ¿verdad?, ellos trabajan también dentro del sector educativo la situación de salud. Entonces se mira también ahorita en todas partes, ¿verdad?, pues hay muchas epidemias en las cuestiones, si es por insalubridad en algunos de los casos, ¿verdad?, como la cuestión de garrapatas, de piojos y demás, ¿verdad?, que está cundido, ¿verdad? Entonces son situaciones muy lamentables que vienen un poquito a incrementar la problemática que ya hay de por sí en cada uno de los hogares del Valle, ¿verdad? Entonces nosotros mirábamos como una situación de atención. Por ejemplo, el gobierno puso las telesecundarias, y algo curioso que habla a lo mejor mal de los maestros, y yo soy maestra, ¿verdad?, la cuestión de que las telesecundarias estaban dando mejores resultados. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes sepan cómo funciona la telesecundaria. La telesecundaria viene cada hora, viene una hora y viene la señal. Entonces todos los niños tienen que tomar nota, tienen que estar al pendiente. A la siguiente hora es hacer ejercicios, todos los ejercicios que les pusieron a la primera hora. A la tercera hora viene otra asignatura, o sea, los traen así, y los maestros es estar asesorando a los muchachos y demás. Entonces ahí no puedes ni perder el tiempo ni nada, ¿verdad? Nada más que pues haya señal también, porque me tocó ir a ver una telesecundaria que no tenía ni televisión, ¿verdad? Entonces decimos muchas veces, sí están ahí, pero hay que llevar el seguimiento. Una de las cosas que yo les comentaba siempre, empiezas algo que comentaron también, lo empiezas, pero no le llevas seguimiento. Empezó muy bien, por ejemplo, cuando pusieron televisiones en las escuelas, bla, 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 un flechazo, tomaron la foto, todo, y se olvidaron.
que si se descompusieron y demás, ya no había partes, ya no había cómo componerlas, entonces todo eso queda truncado, todo queda truncado, y si son buenas, pues ahí se termina nada más y ya, ¿verdad? Entonces sí es bueno la situación. Yo siempre les he comentado, el problema es muy sencillo, con que cada quien hagamos lo que nos corresponde. Así de sencillo, me decía. Sí, Nada es más. difícil, ¿no? Nada más, sí. Mucho Yo le fácil, decía- pero es muy difícil. Sí, exactamente, pues, ajá. Pero también, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ok, si yo soy supervisora, yo tengo que ir a supervisar mis escuelas, Claro. ver si el maestro está trabajando, ver si están los maestros que me corresponden, ver si la planta de maestros está completa. Entonces, hay que ir viendo, pero pues ir bajando de cascada toda esa serie de obligaciones que debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los resultados esos de telesecundaria. La cuestión, les decía yo, los trabajos condicionados también pudiera ser, por ejemplo, aunque pensábamos nosotros trabajar el día de hoy, me decía Alba, si había oportunidad en la cuestión de análisis de problemáticas, ¿verdad? Yo recuerdo, estuve en un curso una vez en UPN, de 200 horas estuvimos trabajando y era solución de problemas, o sea, ahí nos estaban trabajando diferentes formas de llegar hacia los problemas, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros vemos el efecto, pero no vemos realmente la causa. Entonces te vas y hasta que llegas al fondo realmente del problema, ¿verdad? Y también puedes hacer, por ejemplo, grupos de problemas, en este caso, por ejemplo, las diferentes dependencias. Esos son nuestros problemas, nuestros problemas, y en algún punto van a coincidir. Entonces se va haciendo ese análisis, ¿verdad? Y de ahí vienen saliendo propuestas, de esa lluvia de ideas, de esos problemas y demás, se hacen grupos y se va haciendo ese tipo de análisis. Y la cuestión, por ejemplo, les decía, trabajar en proyectos en cada una de las comunidades. Dependiendo, cada comunidad tiene muchas generalidades, pero tiene situaciones muy específicas, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, hacer con los mismos personas, los mismos habitantes de cada uno de los poblados, ¿verdad? De lo que es la zona valle. Hay gente muy valiosa, muy participativa, pero es cuestión de organizarlos, de trabajar con ellos, de llevarles un seguimiento, ¿verdad? Yo considero que eso va a ser muy positivo. Entonces, pues así, a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos es la situación que permea en el valle, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones de índole social, más bien, ¿verdad? Que yo la veo más bien que si se trabajara un poquito más en la situación familiar, en la situación valoral, yo pienso que lo demás viene por consecuencia, ¿verdad? Pero si no nos pudieras decir también el cómo trabajan, por ejemplo, en las secundarias y las preparatorias cuando ya vienen a la ciudad. ¿Cómo se traslada, cómo hacen ese traslado, a qué horas los niños empiezan o se levantan para poder asistir a tiempo, estar a tiempo en las escuelas? ¿Cómo es el mecanismo? Dentro del propio valle. Del valle a la ciudad o dentro del mismo valle. Bueno, los mecanismos, por ejemplo, normalmente si tienen camiones para trasladarse, ¿verdad? Los camiones que salen muy temprano, por ejemplo, si yo vivo más cerca de la escuela, pues llegan por mí, pero ya se dan toda la vuelta hasta que logran, ¿verdad? Hasta el último y vienen hasta la escuela, ¿verdad? Lo mismo a la hora de salida. Pero le digo, depende mucho que los camiones estén, la asistencia a la escuela, que es lo básico, ¿verdad? Depende de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Cuestiones secundarias como pudiera ser un camión. Porque a nosotros nos tocó, por ejemplo, mi hermano vive en el valle, pues que no había camiones y ellos andaban haciendo como carpool, ¿verdad? Para poder llevarlos, pero mucha de la gente pues no tiene carro. Entonces, si no hay camión, no hay clases, ¿verdad? Entonces ahí es una de las situaciones. Y pues para acá, para la ciudad, pues se vienen en los camiones especiales esos de Comunder, ¿verdad? Para poder asistir del valle a la ciudad también. Y no necesariamente pues la cuestión de la matrícula muchas veces no tiene la oportunidad de ellos, ¿verdad? De poder asistir a la ciudad también por todo lo que conlleva, todos los gastos que conlleva el poder trasladarse. Si aquí mismo muchas veces hay problemas, imagínense del valle hasta la ciudad, es difícil, ¿verdad? Pues, soy yo.
Bueno, yo en el caso, nosotros, bueno, hicimos, como les comenté anteriormente, unas visitas a delegaciones. Los principales, o las delegaciones que atendimos, o los delegados eran de Ciudad Morelos, Los Algodones, Guadalupe Victoria, y Ciudad Coahuila y San Felipe, ¿no? Voy a leer un poquito de lo que encontramos. Tanto en el Valle como en San Felipe, el principal problema detectado fue la distancia y coberturas tan grandes que se tienen y a las cuales se les tiene que prestar el servicio. San Felipe, el más distante y ubicado aproximadamente a 200 kilómetros de distancia de aquí de Mexicali. En el caso, por ejemplo, se habló ya de educación, se habló de salud, la seguridad pública igual tenía graves problemas, desde la cuestión de dar cobertura a esas largas distancias, a las necesidades que se llevaban a cabo, darles cobertura cuando lamentablemente los recursos no les llegan, pues hablan de combustible y hablan del desgaste de las patrullas que tienen a sí mismo. Gracias. Pues no es imposible prestar atención, ¿no? El estado de fuerza requiere de ser incrementado tanto el número de policías como el número de patrullas. La falta de recursos económicos dirigidos hacia el consumo de combustible fue otro de los grandes problemas detectados, especialmente, como se dijo ya, por las grandes distancias a las cuales se tiene que trasladar para atender los eventos que se suscitan. Otro de los puntos que se encontraban era aún más la problemática y la cultura de la denuncia va en retroceso, ¿no? Se comentaba sobre la falta de personal y atención diaria y constante en las instituciones que atienden a menores y con ello la falta de registros. Hablaba también se hablaba también de las instancias de la Procuraduría que generalmente o no estaban o si estaban ahí, a veces comentaban que era mejor por la cantidad de trámites que se tenía que hacer, pues era mejor, a veces era una bicicleta lo que se robaban, pues eran 300 pesos, les decía, volver 3 días, perder el trabajo, pues no, mejor no. Eso hace también que se incremente la delincuencia en esas partes. Otro, en el Valle de Mexicali, dice, la problemática del Valle en cuanto a delincuencia se presentó aún más variada y agravada en los casos de robo. Prolifera igualmente el robo a casa habitación, cableado y de metales, con esto la aparición de chatarreras irregulares en todo el valle, las cuales se dedican a la compra de materiales robados y como modo de empleo de pago utilizan la droga. Ya ni siquiera el dinero es la droga cuando te pagan. Las quejas más apremiantes son en relación a la falta de investigación y seguimiento por parte de las policías ministeriales. La población se siente vulnerada y desamparada por las autoridades ante el incremento de los delitos. El rechazo a la forma en que se está haciendo justicia es notorio. Los problemas del pandillerismo en la zona norte del valle aún no presentan un grave problema, pero sí muestran que hay tendencias a que esto crezca y refieren esto a la ausencia de las autoridades dedicadas al deporte, a la cultura y a la salud, mismos que funcan como elementos indispensables en el desarrollo de las localidades y como preventivos del delito. Los equipamientos existentes se encuentran en mal estado y por lo tanto son espacios subutilizados que en muchas ocasiones solo son vandalizados y robados, especialmente si hay metales que se puedan extraer. Por lo que hacían un llamado a las autoridades correspondientes pues para voltear a ver al valle y a lo que estaba pasando en el mismo valle. La violencia de la mujer hacia la mujer es uno de los problemas que se da en todas las delegaciones y en el poblado de Los Algodones se da también el robo a turistas. Por las características de Los Algodones, que es más de tipo turístico y su economía fluctúa mucho en cuestión de turismo, se estaba incrementando también el robo. Los Algodones reporta fuerte problema de drogadicción y drogadictos deambulando en las áreas públicas, por lo que requiere mayor fortalecimiento de las instituciones dedicadas a rehabilitación. Esta localidad demanda una serie de necesidades un poco más diferente a las otras, puesto que es un puerto de entrada a México y la actividad que desarrollan van apoyando el turismo de salud principalmente.
Igualmente se requiere la capacitación de elementos de seguridad pública para la atención a estos segmentos de población. Lo correspondiente a Guadalupe Victoria y colonias nuevas puntualizan en la explosión de la violencia, pandillerismo y robo simple, en los cuales estas delegaciones se han visto inmersas y que le dan como fuente u origen al problema, a la drogadicción, la falta de valores, la falta de oportunidades y oportunidades de espacios deportivos, educativos y de desarrollo en las diferentes habilidades. En el poblado Lázaro Cárdenas, que es la 28, había alrededor de 600 familias y es uno de los más impactados con respecto a la violencia suscitada por pandillas que presentan actitudes bélicas y venta de enervantes. De hecho, nos comentaban los policías que había áreas en las que de plano no entraban, ¿no? Que si entraban no salían. Una problemática un poco menor, pero ya estaba acentuándose también, eran las colonias del Sol y en la Nicolás Bravo. Y todos adjudicaban esta situación se adjudicaba a la ausencia de los padres por motivos de trabajo y a la falta de participación de los responsables igual del deporte y la cultura, ya que no ni ejecutan ni implementan programas adecuados a las necesidades de sus habitantes. La delegación Colonias Nuevas resultó es una de las más alejadas en el Valle de Mexicali, a excepción de San Felipe, y presentaba carencias de prontitud en la atención de seguridad pública, máxime con el escaso de unidades y elementos que representa el problema de seguridad, esencialmente en robos. Las unidades deportivas se encuentran en mal estado y se ha gestionado y tenido pláticas con el CUC y no se ha hecho nada hasta el momento. Pues, San Felipe también nos comentaba que había problemas en relación a los ingresos y que muchos actualmente se veía que gente adulta ya estaba entrando a drogas y estaba entrando igualmente a lo que es el tráfico, ¿no? A la venta de drogas. ¿Por qué? Porque hay la falta de oportunidades para trabajo, ¿no? Buscar los elementos o buscar maneras para poder generar empleo, exactamente. Eso es más o menos a grandes rasgos una de las problemáticas del Valle. Como ya dijimos, las distancias. Ahora sí que Una pregunta que les quisiera hacer ahorita a todos. ¿A quién de ustedes en los últimos meses le han robado, se han metido en su casa a robarlo? ¿Hay un intento de robo? ¿Ustedes sí? Qué bueno. A mi mamá le robaron la extra de su casa. ¿No? Más fácil buscar. A mí se me metieron lo que hace 4 días. Pues a mí ya me robaron dos carros y uno me lo robaron 2 veces. A una amiga del Ministerio Público la semana pasada, el viernes, llegó a su casa, dice que abrió la cochera y que estaban 2 tipos echando cosas, ¿no? Dice, hey, ¿qué pasa? Muévete. Y la tuvieron que, la amedrentaron, y pues se tuvo que mover. Estaban armados y obviamente no me iba a quedar a ver qué pasaba, ¿no? Los estuve siguiendo, no sé si fue el viernes o el jueves, los estuve siguiendo, pero fue cuando balearon a un muchacho aquí en la universidad, entonces todas las patrullas estaban concentradas acá y pues no hubo capacidad de respuesta en ese sentido, ¿no? Y en el Valle, de acuerdo a lo que comenta, pues sí, yo creo que lo que de alguna manera para mal y nos afecta son las distancias en cuanto a traer un traslado de un reo, ya sea de carácter federal, del fuero común, y de alguna manera sí hay decepción de parte de la ciudadanía a denunciar, pero más allá de eso yo creo que también hay decepción de parte de la propia policía ministerial, de la propia policía municipal, que hacen su trabajo, que investigan. Hay una internación de un chavo del ejido Nuevo León, el Chicles, muy famoso porque se ha metido a robar a todos lados. Tiene 22 detenciones por denuncias directas y lo detuvieron y lo han vuelto a tener, y ahorita es día que está suelto, ¿no? El Valle de Mexicali ha evolucionado la familia, y yo creo que lo que no hemos hecho es adecuar la educación para esa evolución. ¿Por qué? Porque antes pues la mamá se quedaba todo el día en casa y de alguna manera pues estaba al tanto de los niños, y lamentablemente pues va bajando el poder adquisitivo y tienes que generar fuerza de trabajo a través de la mamá, entonces los niños pues se quedan con la vecina, o se quedan con la prima, o se quedan con la tía, pero ya no se atiende de manera directa esto.
En cuanto a las distancias que comentaba ahorita, les digo que para mal para nosotros porque son inmensas, pero cuando se trata de tecnologías, de tener adquisición rápido, antes era difícil, o yo recuerdo que mi abuelo del Valle de Mexicali comentaba que se ponían de acuerdo para venir a comprar cosas, varias familias, ¿no? Porque tal vez había un carro en la comunidad o había 4 carros. Hoy no, hoy cualquier persona puede tener acceso a un vehículo, y con eso ha traído como consecuencia que haya drogas en el Valle de Mexicali. Las vías de comunicación y todo esto, antes en el Valle de Mexicali, yo recuerdo cuando estaba chico que decía, oye, el marihuano es fulano, y todo el mundo conocía quién es el marihuano, y hoy es al revés, oye, quién es marihuano, quién no usa ice, o quién usa cualquier tipo de enervante, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que enfocar sí a la familia y adecuarla al momento en que estamos ahorita. A mí me pareció que lo que comentó la maestra es muy interesante, pero sí hubo como que un cambio en el estereotipo, y también para mal, porque a mí me tocó ser dirigente juvenil, y a nivel nacional yo comentaba, oye, ¿cuáles son los problemas que tienen ustedes, por ejemplo, en la frontera? Y a mí me parecía muy importante el comentar el estereotipo del muchacho que llega de Estados Unidos, que llega en el carro del año y no saben que trabajó toda la semana, que todavía debe pues gran parte del carro, y yo creo que ese estereotipo es el que en un momento dado estaba lastimando a la sociedad en el Valle de Mexicali. ¿Por qué? Porque tú le dices a un muchacho, oye, pues trabaja en la parcela. No, mi papá se levanta a las 5 de la mañana y no acaba a las 8 de la noche, y pues yo miro que no progresa, ¿no? Entonces no les era atractivo. Lamentablemente luego llega el estereotipo del que baja avionetas, del narco, de lo que sea, y pues es más atractivo, ¿no? Ahora ya con otra capacidad de poder, otra capacidad de fuerza, otra capacidad adquisitiva, pues evolucionó a que los jóvenes en el Valle de Mexicali y quienes están trabajando de alguna manera las últimas detenciones, no privativo del Valle de Mexicali, yo creo que es una tendencia nacional, ¿no? De hace 2-3 años, de hace 10 años, desde Tijuana a toda la frontera, son chavos de 20 a 22 años que no traen conciencia, que adolecen de criterio, que no saben las consecuencias que va a traer, y pues ahora yo escucho que antes pues escuchaba que les pagaban bien y ahora les pagan 1,000 pesos por trabajo de semana. Oye, 1,000 pesos te los puedes ganar tal vez en una fábrica, tal vez es la adrenalina de traer un arma, de traer un vehículo robado, de ir a no sé, yo no sé qué está pasando, las propias drogas, pero sí nos estamos metiendo en un problema de carácter general que pues yo no sé qué vamos a hacer como Estado, como municipio, o qué vamos a hacer, pero todos yo creo que tenemos que hacer un bloque, y todos tenemos que pensar más allá, que pensar de fondo, ¿no? Ya no tenemos que pensar en aspirinas, en decir voy a hacer un operativo en el fraccionamiento del Sol en el 43, pues sí vas a hacer uno, pero vas a dejar un mes sin hacer, ya no va a haber gasolina para hacerlo, y todo ese tiempo pues se van a generar este tipo de situaciones, ¿no? Que son robos, y no lo estamos conteniendo, y de alguna manera pues hay descontento de parte de la ciudadanía, y hay descontento también de las propias policías que hacen su trabajo, y adicional a esto le sumamos a que hacen su trabajo y que están limitados en recursos y no lo hacen de la manera cómoda, porque a veces prefieren decir, bueno, pues voy a esperar a ver si me cae otro detenido para hacer un traslado a Mexicali, para traer a certificar a alguien. Es lamentable pensar en que en Algodones, y estuve ayer ahí, lo comentaba en un principio, traen un traslado y se quedan sin patrullas en Algodones. Hace menos de un mes tuvimos 2 asaltos en Algodones, y nosotros, una de las tareas que tenemos emprendidas por parte del alcalde es fortalecer mucho el turismo médico en Algodones. Tenemos a médicos que son conferencistas a nivel internacional en implantología, geriatras, mano de obra especializada. Se generan, nosotros estamos, y miraba ayer, pedí que me mandaran precisamente el estudio que hizo el gobierno del estado. Estamos más posicionados en turismo médico en Algodones que en Tecate, que en Rosarito y que en Ensenada. Entonces es algo que no lo estamos aprovechando. Pudiéramos aprovecharlo y hacer atractivo Algodones desde el punto de vista ya nacional. Yo leí hace días una nota, venía en un vuelo, y miraba que estaban promocionando a Mexicali como centro de turismo. Entonces yo creo que tenemos que realzar, tenemos que empezar primero a preocuparnos por Mexicali, luego preocuparnos por el estado y luego por la república, ¿no? Yo creo que como mexicalenses pues todos nos conocemos aquí, ¿no? Todos nos conocemos, y yo creo que somos malos que queremos ver una buena sociedad, ¿no? Pero una comenta por el comentario de Algodones. Yo cuando llegué hace 32 años, me acuerdo que se hablaba ya de la fuerza que tenía Algodones, que empezaba por, y yo me imaginaba Algodones de veras, decía, de transpuso 25 años, ahí va a ser una ciudad con hospitales, de veras, así me lo imaginaba,
pero sí casi igual de que entonces. Más doctor, más fuerza, a lo mejor estamos monopolizado y más reconocida. Es otro asunto, pero la cosa es, hay fuerza, hay toda la fuerza, pero no, Canejo dices, no ha evolucionado. Y ahora ahorita Mexicali también está muy fuerte con eso, anda moviéndose, y todo lo que era así, el municipio en general, pero no se ha dado lo que uno se imaginaba, entonces que podía pasar por esas potencialidades, esas oportunidades que había para hacerlo. No se han aprovechado, no se han desarrollado, pues no le hemos dado la pauta o no se ha dado la amalgama. El empuje. Así es, la organización para lograrlo, ¿verdad? Sí, triste. Otro de los aspectos que se veían deficientes es la cuestión de salud, ¿no? Por ejemplo, en San Felipe conozco a gente que padece de asma y cuando les dan en noviembre que empiezan los ataques de asma se los tienen que traer hasta acá, hasta Mexicali. ¿Cómo es posible? Se acaba de inaugurar un quirófano hace 15 días, un hospital pues ya con más equipamiento médico, ¿no? Que si era una de las preocupaciones, había gente que se moría por no poder atender una situación que puede ser menor si tienes las herramientas necesarias, ¿no? Y una de las circunstancias que como turismo la gente no quiere de San Felipe es precisamente eso, que no hay un buen hospital, ¿no? A eso es a lo que me refería en un principio también, de las características muy particulares que tenemos en distintas delegaciones. Cada una tiene vocaciones muy diferentes. Sin embargo, en cuanto a los problemas, sea seguridad pública, sea empleo, pues es una situación de carácter generalizado, ¿no? Todo lo que comenta tiene razón. A donde vamos en el Valle de Mexicali, de alguna manera u otra te lo transmite el ciudadano, es decir, oye, es que aquí no hay chamba, no hay trabajo, o no hay seguridad pública. Primero creo que está primero el empleo, ¿no? Seguridad y luego el trabajo. En San Felipe estaba pasando con la mina que se estaba conteniendo la situación del empleo. Sin embargo, pues ahorita recortaron recursos y pues otra vez parece que se está disparando otra vez lamentablemente lo que es la seguridad, ¿no? ¿Alguien más? En relación a lo que mencionó acá disculpe que no sé su nombre. Carlos. De los centros de salud o la asistencia médica que se tiene. Es cierto, hay mucha infraestructura en el Valle de Mexicali, pero no hay la atención. Se dice que hay que hay día y noche y los 365 días, y se dice, pero si requiere de la atención, no lo encuentra. Hay centros de salud donde están muy bonitas las instalaciones, vas y buscas médico a las 3, 4, 5 de la tarde, no encuentras al médico, porque trabaja de 8, sale de Mexicali, llega a las 9 a donde va y tiene que venirse a las 2 de la tarde porque a las 3 ya tiene que checar. Su horario es de 8 a 3. Los fines de semana no están. Entonces son situaciones muy críticas y además las distancias, como dice, son tremendas. Yo tengo un asunto muy personal y muy particular con lo que es ahí en el Ejido. Hay un centro de salud en excelentes condiciones, no existe médico después de cierto horario o a veces entre semana aún ni en horario normal. Se van a Sonora, que es el siguiente ejido, hay un centro de salud y que supuestamente hay médicos siempre, tampoco, te tienes que ir hasta el Durango, al Seguro Social. Entonces, ese trayecto de 15, 20 kilómetros, ahí se te mueren las personas. Sucedió un caso de un piquete de abeja que lo he platicado siempre, le picó la abeja, era alérgico, pues no hubo... Tan sencillo. Parece que estamos hablando de otro país, no de esta ciudad. Pero le digo, sí es verdad que si tú ves el mapa, ubicas, y aquí le digo a Chencho, ¿se acuerda que ya pusimos el mapa? Eso, porque querían hacer más centros médicos. Digo, ¿para qué? Sí, no es necesario. La infraestructura está, nada más. Tenían los horarios, nos daban los horarios de 8 a 3, está cubierto, mira, de 8 a 3 está fulano médico, de 3 a tales horas está sultano y hasta la madrugada, o sea, en bitácora y en papel lo tienen todo. Digo, nada más vayan y supervisen, no estoy quejándome yo, se está quejando
En Morelos, ¿te acuerdas que en Piedras Negras hacían los comentarios Sí, en el minuto 49, en todos lados? Entonces, sí hay infraestructura. Algo que decía la maestra, doctora es, algo que decía la doctora es el seguimiento. Hay supervisores para ir a ver si realmente los médicos están. Hay seguimiento a las cosas. La prevención es bien importante, el compromiso, la actitud de las personas, la actitud como ciudadanos, la actitud que tengamos, esa es parte de la escuela de padres. Es importantísimo lo que estuvo diciendo aquí la maestra, pero sí, le digo, a veces pues hay infraestructura, construyen muchas cosas, pero no presupuestan la operatividad. Creo que sería importante sacar ese dato también, ¿no? De cuántos centros de atención médica están en desuso, precisamente porque no hay ni medicamento ni hay doctores que vayan a cubrir. Y nos pasa en muchas comunidades del Valle de Mexicali que llegamos y dicen, oiga, aquí yo les construyo, dice la ciudadanía, aquí yo le construyo el centro médico, ustedes díganos, y ya empezamos, no, porque no les vamos a tener garantizado lo que es el médico y lo que es medicina, pero están ávidos de tener esa atención. Está el centro médico ahí, pero lo construyeron, pero no hay médicos, no hay medicina, no hay nada. Y la gente a veces no identifica cuál es la competencia o hasta dónde alcanzas tú como gobierno del estado, tú como gobierno municipal, y pues van y tocan la puerta a todos lados, ¿no? Al final de cuentas saber en dónde sí hace eco su pregunta, pero sí es lamentable que hay muy buena infraestructura, pero no hay con qué cubrirla, ¿no? Es problema de planeación. Y que posteriormente igual hay una infraestructura buena ahorita, se va deteriorando, Exacto, porque igual se va no se da Mantenimiento. el mantenimiento, sí, el seguimiento. Pero es que pasa mucho también, y es algo que a nosotros mismos nos ha pegado el tomar determinaciones desde el escritorio. Por ejemplo, a los jubilados, que es un tema que trae don Toño Arevalo del Ejido Sonora, les dan un cheque de 1,000 pesos, creo, cada mes. 2 meses. Cada 2 meses. Los tienen que venir a feriar aquí a Palaco. Ese se lo gasta en el camino. De veras que sí, o sea, es así de absurdo. Y han ido y tratando de, oye, delegado, pues échanos la mano. Han tomado la delegación de nada. Tiene 4 años y no pasa nada. Cada vez le rinde menos. A nosotros pues nos ha tocado la gestión del Mandoya, si de alguna manera se puede trasladar al banco del 43 o que se pueda cambiar a otra parte. Además que traen una leyenda estos cheques que dicen no negociable. Pues que además, ¿qué vas a negociar por 1,000 pesos? Pues, o sea, es así de absurdo, de verdad, es que son decisiones que se toman aquí en la mesa y pues afectan allá, ¿no? Rebotan allá. Al principio de la administración nos tomaban la decisión de que del 53 iban a cargar 200 pesos del 57 iban a cargar 200 pesos al 43 y se iban a volver a recoger basura, y estaban limitados los recolectores de basura a únicamente depositar 200 pesos para la jornada, ¿no? Pues en lo que venían, ¿cuántos kilómetros eran? 60, acuérdate que Se sacamos sacaba 30 de venida, 30 de Se venida. acababa la gasolina, de dar la vuelta y ya se acabó, o sea, no podían siquiera decir, bueno, tengo 3,000 pesos, pues lo lleno, ¿no? Ajá. Precisamente cuidando los centavos, perdíamos los pesos. Así es. Entonces, pues hay muchas cosas, la verdad que el Valle de Mexicali pudiéramos estar toda la noche acá y hablando de una infinidad de situaciones, pero bueno, qué bueno que podamos empezar por algo, podamos dar paso, y ojalá que aquí se haga una idea de cómo sí, cómo no, porque yo creo que los factores, tanto los están bien identificados, y es un resumen muy exacto de cuáles son las circunstancias del Valle de Mexicali, que también las traemos nosotros, ¿no? Pero sí, hay que buscar cómo se... Yo creo que registramos generalmente aquí en aspectos de planeación lo que mencionaba, lo cuantitativo, pero desde el punto de vista que nos expuso la doctora, o sea, lo cualitativo en las otras áreas también, lo hemos visto en la mesa de transporte, en la mesa de infraestructura también, y ahorita aquí, o sea, y eso desafortunadamente no es sencillo de plasmarlo en los documentos, pues, porque es la sensibilidad social y la sensibilidad que requerimos para escuchar a las personas que viven esa problemática. Fíjate que esa parte que comentas, a mí me tocó una vivencia muy interesante en una etapa de
del ejercicio que estuve en el ayuntamiento, en la que nos reunieron a los funcionarios y nos tocaron esa parte, tratar de sensibilizarte de lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer, no desde el punto de vista físico, sino que el trato con la gente, la respuesta, el compromiso que da con la sociedad. Y yo creo que puede ser una de las fórmulas que podemos hacer, o sea, aunque se plasman los retos que hay para que afrontar todo eso, pero hay una parte que es medular, cómo sensibilizar a la sociedad en general, fíjate, en general es una campaña fuertísima, ¿verdad? Que ahorita que estaba platicando, por lo que estabas platicando, me da la idea de que aunque suena así exagerado, ¿no? Pero por lo que estamos comentando, yo creo que hay temas ahorita, como usted diciendo, el Valle de la Ciudad también está pasando, son programas emergentes, pues, o sea, que si no lo atendemos de veras de fondo, nosotros vamos a ver quién sabe qué pase ahora sí dentro de 50 años, ¿no? O sea, como que debe ser algo, una medida muy fuerte, o sea, para que podamos realmente salir un poquito del rol, respirar y agarrar fuerza y vamos, ¿verdad? Para adelante. Pero es una medida fuerte que no la puedes recargar en una sola instancia, no, una sola ley, no tiene que ser una reforma de carácter integral para tener certeza, por lo menos, de llegar a tu casa y estar tranquilo. Yo creo que todos ahorita cuando vamos a la casa y vas ahí, no está abierta una puerta, no sé qué está tirada. O sea, es una incertidumbre que tenemos todos, pero al final de cuentas, pues tiene que ser parte de una reforma a nivel nacional, porque no es privativa de aquí de Mexicali, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto a todo, en cuanto a todo, seguridad pública, todo. Yo creo que se la pudiéramos concretar o concentrar en educación y en seguridad pública. Bueno, si alguien quiere opinar, ¿alguien más quiere opinar? Pues ya nomás como un extra, ¿no? del alumbrado público, que mucha gente se queja, nos llaman, que si, ¿por qué no sirve nuestra lámpara de tal ejido? Y que no, pues la respuesta del municipio es: no hay recursos para rehabilitarla. Ok, pues me seguirán robando, ¿no? Entonces tenemos esa crisis en el ayuntamiento, no tenemos dinero para rehabilitar las lámparas. Pero pues también es el robo. También las reparas y al día siguiente está que ya se robaron el cable. Es que esto ya está No, mal es un hecho. círculo vicioso. Sí, o sea, es el círculo vicioso, las chatarreras, o sea, eso es tremendo, precisamente por las drogas. Pero va la evolución para mal, ¿no, ingeniero? O sea, sí. por ejemplo, las chatarreras, empezaron chatarreras, ¿no? Y encontrabas, antes eran carros que entraban al Valle de Mexicali, y hoy trae rines, trae alambre, ¿no? Ahora no, ahora hay chatarreras, después hubo chatarreras, bueno, ahí quedó. Después hubo chatarreras de 24 horas, y ahora adicional, oye, no tengo dinero, pero te pago con droga, les pagan con droga, y ahí hacen un trueque como... Y así están trabajando. Están amarrados. Están bien amarrados y es un círculo, como usted dice exactamente. Yo nunca lo he identificado así, pero es un círculo. Y yo creo que por ejemplo, en el caso de las chatarreras, deben de sancionar, pero bien a los propietarios de las chatarreras y no en base, la legislación en Baja California prevé en base a lo que te robaste. Pero por ejemplo, se roban una compuerta y puedes perder una parcela que tiene invertido 200,000 pesos con el algodón. Yo escuchaba de CFE que se roban un pedazo de cable, pues pierden las carnicerías, pierdes lácteos, pierdes muchas cosas. No, y al final de cuentas está legislado como el pedacito de cable, El ¿no? tren que se volteó en Pascualito, se robaron la vía del tren. O sea, ya se fue el punto. Ahí en el 49 se roban los clavos, los clavos de la vía. Y van y los venden, ¿no? Pero bueno. Sí, como dicen, eso es un problema de salud también, educación, salud, y lo tenemos que solucionar de alguna manera incrementando las cuestiones deportivas, entre otras, ¿no? Y algunas otras estrategias que esperemos que aquí salgan de la... Esperemos que sí. Que seamos capaces de llegar a poder establecer esas estrategias. Pues yo lo que quería ahora, de hecho le digo, estaba planteado el llegar a los problemas, pero mi intención en este sentido era que el día de hoy tuviéramos todos o llegáramos a un mismo conocimiento, ¿no? De qué es lo que está pasando en el Valle, cuál es un diagnóstico ahora sí del Valle. Yo creo que para la próxima reunión sí haremos ya el ejercicio, la dinámica del grupo para hacer el árbol de problemas y llegar a que esos mismos problemas de raíz nos den a problemas generales y para después buscar las maneras de cómo abatirlos, ¿no?
Entonces, así es. Pues sin más, no más que agradecerles por su atención y esperemos, Marta, quedamos todavía, estamos en deuda contigo, parece que ya nos van a pasar lo de las localidades menores de 2.500. Y pues ahora sí, yo me comprometo a mañana a buscar eso y hacértelo llegar para que sí me gustaría, yo creo que a todos nos gustaría que también gente que tú conoces y que tiene el conocimiento viniera y participara con nosotros ya en lo que es la problemática, a sacar el árbol de problemas y que estén aquí presentes pues para poder ahora sí ser incluyentes pues y no dejar la participación de la gente del Valle fuera. Gracias por tu participación. No vamos a ir para allá. Qué bueno. Sí. Para allá, digo. Yo les invito un borrego, alguien que quiera. Es toda. Sí, es que como decíamos en días pasados, pues, o sea, no es lo mismo si se los platicamos a que ustedes lo vivan. Yo no sé qué tanta relación tienen ustedes en el Valle de Mexicali. A lo mejor conocen las comunidades más grandes, ¿no? Que ya las mencionan aquí, 43, Ciudad Morelos, son las que conocen. Pero las comunidades menores a 2.500 es importante que vean ustedes. Puede que sean hasta los más. ¿Vale? Puede que sean hasta los más. Ajá, sí. Puede que haya un número superior. Que van a ser comunidades que ustedes van a ir a ver y son casas de cartón y son casas de cachanilla todavía, situaciones así, y que al lado está una de material o de tremendos. ¿Por qué? Porque son gente que vive en Estados Unidos o porque andan en otras actividades, ¿verdad? Pero hay mucha necesidad. Igual como si se salen aquí, de ahí del campestre hacia a un lado, es lo mismo. O aquí en la Colonia Nueva, en la Colonia Nueva hay casas donde están la gente que dices, ¿cómo que aquí en este terreno hay construcciones así? ¿No? Digo, no lo ve quien nos queremos ver. Así es. Sí. Claro, adelante, con gusto. Pues sí es importante a lo mejor darnos una vuelta, pero ya con la experiencia de los que conocen de ustedes, que conocen el Valle, con eso ya podemos seguir trabajando. Sí. Habemos otros que conocemos, a lo mejor no igual que ustedes, pero sí conocemos más que los poblados esos grandes. Y la conclusión pues sería de que los problemas es educación, salud, deporte y cultura, aunado con el empleo. O sea, si se genera empleo y educación, se pueden evitar muchos problemas que hay en el Valle ahorita. A lo mejor nos tendríamos que enfocar a esos equipamientos, ¿no? Y tendríamos que buscar también estrategias para la cuestión de distancias. Pues, de distancias y de mantenimiento, porque el problema, a lo mejor sí existen las escuelas, sí existen los centros de asistencia médica, pero no están equipados, no tienen el personal adecuado, no se compromete el mismo personal que ya está asignado a esa unidad, y a lo mejor no es tanto, o sea, sí se ocupa la supervisión, pero pues más bien es conciencia de la gente de que haga bien las cosas, ¿no? El compromiso de la gente. Pues con la escuela de padres a lo mejor se puede lograr que la gente se comprometa a lo que está haciendo. Entonces a lo mejor pues ya son bastante herramientas, y a lo mejor ahorita ya estaba viendo que a lo mejor no nos necesitamos ubicar en el pobladito o en el otro pobladito. O sea, a lo mejor es manejar toda la problemática así como la estamos viendo y dar líneas de acción. Ya después nos vamos al detalle de los poblados, porque el problema que tiene uno lo tiene el otro, o sea, son similares. En los problemas es generalizado, en cómo atacar el empleo, por ejemplo, es particularizado porque no tiene las mismas características el 43 y San Felipe o el 43 y los algodones, exactamente. Entonces, sí, a mí me parece muy bien. Entonces, pues hay que manejarlo en general.
Es que nomás de ver el mapa te asusta. No lo recorres en un día, sí. No es todo, falta el pedazo de abajo. ¿Cuánto Falta la tiempo zona. tiene el que se abrió la universidad allá en el Valle? ¿Hace cuánto tiempo? 6. 6 años. O sea, que están La del haciendo- 43. En Ciudad Guadalupe, Victoria. La de la Escuela Superior Sí, no, de sí, Ciencias tiene más. Agrícolas ya tiene Sí, pero ese 40. lo Y la de Ciudad vemos. Morelos es extensión, ¿verdad? Esa es una extensión. Ah, la de 43. Ya empiezan a salir generaciones de Más o allá. menos, ¿no? Yo creo que anda por ahí. 6 o 7 años creo que tiene. Sí, nos Es interesante dar el seguimiento, por ejemplo, las generaciones que empiezan a salir, en donde se empiezan a ubicar y qué hacer, que tanta gente realmente se queda a buscar oportunidades en el valle, o viene a la ciudad a buscar en el gobierno, en la empresa, no sé cuánto, o sea, para ver ese comportamiento, porque supone que esa descentralización es para que promueva una serie de actividades y empieza a generar otros espacios productivos, otras oportunidades, pues, y no centralizarlas siempre, ¿verdad? Como decía Eduardo, no hay que acompañar los Ah, lo que dice Eduardo, equipamientos, eso, los eso. equipamientos Eso a es. la aptitud Lo que dice Ana dice lo que está. de las poblaciones del lugar. ¿Por qué no vino a darlo ahí? Estaba ocupado. Sí, esa es la parte, darle seguimiento a eso para ir viendo todo ese comportamiento y esa. Y generar lo De las mismo. dos unidades de escuela. Sí, todo lo que sí. Las agrícolas como la del 43. Sí, la de Ciencias En la Agrícolas norte ya tiene fuimos a una reunión que querían hacerla ya en no extensión, ¿no? La de Ciudad Morelos. La de Ciudad Morelos estaban Sí, pero revisando no la se- matrícula de no se estudiantes. justificó. No se justificó. No. Van, fíjese, desde los algodones, van a la de Guadalupe Victoria, o si no, vienen hasta Mexicali. Porque en Morelos es solo tronco común. Y ya de ahí se vienen hasta Mexicali. Creo que una persona que podría participar en este es el maestro Luis Alfredo Padilla López, que es el director de la escuela de Guadalupe Victoria. Es administrativo. Sí, sí. Es administrativo. Es una persona con es psicólogo y tiene maestría y ha trabajado en gobierno del estado, en la procuraduría, en diferentes cosas. Entonces, Tiene una visión muy interesante. y ahorita él ha sido el director en la escuela desde que inició, entonces lo reeligieron y conoce ahora la problemática del Valle de Mexicali o de la zona que atiende, creo, a 38 o 42 comunidades. ¿Cuál es su nombre? Luis Alfredo Padilla López. Es director de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria. UABC Guadalupe Victoria. Ellos han hecho varios estudios y cosas así muy interesantes, porque tienen la carrera de algo de sociología, algo así, ¿no? También ingeniería y negocios, pero ahí meten algo de eso. Y ya con las generaciones que han egresado de ahí de la escuela, ellos ya saben a dónde se fueron a trabajar sus profesionistas y qué mentalidad tienen también. Si se quedaron en el valle o si se vinieron para acá. ¿Y qué mentalidad? Ha sido complicado cómo se integran a la labor. Luis Alfredo Padilla López. ¿En dónde lo podemos contactar? Te mando los datos. Ah, pues, Te envío los datos. Sí, para la siguiente sesión enviarle la convocatoria y que esté al tanto de más. Ahorita en la noche te reenvío su ok. Háblele antes, Sí. nomás para comentar y le va a encantar. Sí. No, ya sé. Sí, ya. Gracias. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Llegué tarde, por eso no lo quise.